Crónica biográfica de San Juan Pablo II en conmemoración a sus 100 años de nacimiento. Autor: Juan Elicinio Brenes Piedra, historiador cartaginés, costarricense. Juan Pablo II, de nombre secular Karol Józef Wojtyła, nació en Polonia el 18 de mayo de 1920 y murió en la ciudad del Vaticano el 2 de abril del año 2005. Fue el Papa número 264 de la Iglesia Católica y jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte. Era el menor de los 3 hijos del matrimonio integrado por Karol Wojtyła y Emilia Kaczorowska. Su madre falleció en 1929, cuando él tenía 9 años. Su hermana Olga había muerto antes de que él naciera. Su hermano mayor, Edmund, que era médico, murió en 1932 por contagio de una enfermedad, cuando curó a un hombre de condición humilde. Y su padre, un suboficial del ejército polaco, murió en 1941 durante la ocupación de Polonia por la Alemania nazi. En 1943 ingresó en el seminario clandestino, fundado por un cardenal arzobispo de Cracovia, iniciando la carrera de teología. Fue ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946. El 4 de julio de 1958, el Papa Pío XII lo consagró obispo auxiliar de la arquidiócesis de Cracovia. A partir del 11 de octubre de 1962, comenzó a tomar parte activa en el Concilio Vaticano II, destacando sus puntualizaciones sobre el ateísmo moderno y la libertad religiosa. Realizó una importante contribución a la elaboración de la Constitución Gaudium et Spes. En 1962, al morir el arzobispo Vasiak, fue nombrado vicario capitular, y el 30 de diciembre siguiente el Papa Pablo VI lo consagró obispo de Cracovia. El 29 de mayo de 1967 fue nombrado cardenal, lo que le convirtió en el segundo más joven de la época, con 47 años de edad. El 28 de septiembre de 1978 murió Juan Pablo II en circunstancias no aclaradas. Tras un pontificado de 33 días, el 16 de octubre de 1978, tras 2 días de deliberaciones del cónclave, Wojtyła fue elegido sucesor de San Pedro, adoptando el nombre de Juan Pablo II, convirtiéndose con 58 años en el papa más joven del siglo XX y en el primero no italiano desde el neerlandés Adriano VI, entre los 1522 y 1523. El 5 de noviembre visitó Asís en el primero de sus 144 viajes por Italia. Juan Pablo II se propuso el gran objetivo de posicionar a la Iglesia como faro y guía del mundo contemporáneo, ello en 5 direcciones: nueva evangelización, ecumenismo, compromiso ético y social, lucha por la paz y el rigor doctrinal. A lo largo de sus casi 27 años de pontificado, nombró a un total de 232 cardenales. Durante su prolongado mandato, Juan Pablo II superó numerosas marcas. No solo fue el pontífice más viajero hasta el momento, sino también el que proclamó más santos y beatos durante su pontificado. Antes de ser elegido papa, Wojtyła también mostró su capacidad como poeta, filósofo y dramaturgo. Entre sus escritos destaca la obra teatral El taller de Orfebre, convertida más tarde en ópera rock. La obra se publicó por primera vez en Varsovia en 1960, cuando Wojtyła era obispo auxiliar de Cracovia, mientras que en España se editó por primera vez en 1980, luego de su elección como papa. Tentativa del asesinato contra Juan Pablo II. El 13 de mayo
de 1981, Mehmet Ali Atkar disparó contra el Papa. El pontífice fue herido en la mano, brazo y abdomen. Pocos años más tarde, en diciembre de 1983, el Papa lo visitó en la cárcel de Revivia, conversó con él y le otorgó el perdón. El atentado motivó la construcción de un vehículo especial con cristales blindados, diseñado especialmente para este tipo de actos, y fue popularmente bautizado como Papamóvil. Un año después, en la noche del 12 al 13 de mayo de 1982, Juan Pablo II sufrió un nuevo atentado en Fátima, Portugal, a donde había llegado para agradecer a la Virgen María por haber salvado su vida. Ahí un sacerdote español ultraconservador, Juan María Fernández Cron, quiso ensartarlo con una bayoneta, pero fue inmovilizado apenas a tiempo. Desde la agresión de Mehmet Ali Atkar, comenzó a sufrir diversos problemas de salud. Además de las dificultades que tuvo para recuperarse de las heridas de bala que sufrió en el estómago y en una mano, padeció luego un cáncer de intestino, la fractura del fémur y del hombro, y desde los años 1990 tuvo que sobrellevar la enfermedad de Parkinson, de origen genético. Más de una década después, y pese a su implacable deterioro físico, en marzo de 2003, Juan Pablo II se opuso con todas sus fuerzas y autoridad a la invasión estadounidense de Irak. Al inicio de su pontificado intervino y medió en el conflicto del Beagle entre Argentina y Chile en 1978, cuando se encontraban al borde de un enfrentamiento. Fue uno de los líderes mundiales más viajeros de la historia. Visitó 129 países durante su pontificado. Como parte de su especial énfasis en la llamada universal a la santidad, beatificó a 1.340 personas y canonizó a 483 santos, más que la cifra sumada de sus predecesores en los últimos 5 siglos. Fallecimiento de Juan Pablo II. Falleció el 2 de abril del 2005 debido a una septicemia y a un colapso cardiopulmonar irreversible, agravado por su enfermedad de Parkinson. Tenía 84 años y 11 meses. Juan Pablo II fue aclamado como uno de los líderes más influyentes del siglo XX, recordado especialmente por ser uno de los principales símbolos del anticomunismo y por su lucha contra la expansión del marxismo por lugares como Iberoamérica, donde combatió enérgicamente al movimiento conocido como la Teología de la Liberación, con la ayuda de su mano derecha y a la postre sucesor, Joseph Ratzinger. El 19 de diciembre del 2009, Juan Pablo II fue proclamado venerable por su sucesor, el Papa Benedicto XVI, quien posteriormente presidió la ceremonia de su beatificación el 1 de mayo del 2011. El 30 de septiembre del 2013, el Papa Francisco anuncia que Juan Pablo II será proclamado santo, al mismo tiempo que Juan XXIII, en una ceremonia conjunta celebrada el 27 de abril del 2014. A dicha ceremonia también asiste el Papa emérito Benedicto XVI. Un milagro, testimoniado por una mujer costarricense, permite que el nombre de Juan Pablo II sea elevado al título de santidad. Los milagros son obras de la fe. Es el creyente quien en su convicción mueve la mano de Dios y el milagro sucede. Un sentir de más de 8 millones de seres humanos reunidos en la celebración de canonización de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII, aquel domingo 27 de abril, lo manifiestan. La curación extraordinaria de la costarricense Floribet Mora Díaz, en edad de 50 años, vecina del Cantón de la Unión, provincia de Cartago. Este milagro le permitió a la Santa Sede elevar a la santidad al Papa polaco Karol Wojtyła, quien en el año 1983 visitó nuestro país. Aquella visita dejó semillas de fe, esperanza, amor y milagros.
Yo siempre consideré a Juan Pablo II un santo, aunque me juzgaran de loca. Ya los médicos diagnosticaron que iba a morir. Oré con mucha fe y Juan Pablo intercedió por mí y la curación se dio. Doña Floribet fue sanada de un aneurisma cerebral el 1 de mayo del año 2011, el mismo día en el cual Juan Pablo II fue designado beato. Ella fue una de las invitadas de honor a la celebración de canonización de los dos pontífices. Sé que voy a llorar cuando lo tenga al frente. Es un papa humilde y quiero decirle que si tiene la posibilidad de visitar América, que vaya a Costa Rica. En la ceremonia Floribet, Flori, como la conocen sus amigos y seres queridos, llevará una ampolla con la reliquia de la sangre de Juan Pablo II. Continuamos la biografía de San Juan Pablo II. Esta reseña es una breve síntesis de la biografía de San Juan Pablo II. Realmente son muchos los datos históricos, acontecimientos, obras literarias, documentos eclesiales, aportes culturales, doctrinales, respecto al amplio testimonio de vida de Karol Józef Wojtyła, cuyo aporte será un legado milenario a la humanidad. Ahora, continuemos con nuestra crónica. El autor. San Juan Pablo II fue un extraordinario políglota. Llegó a dominar el polaco, esperanto, griego clásico, latín, italiano, francés, español, portugués, inglés y alemán. También tuvo suficientes conocimientos del checo, lituano, ruso y húngaro. Además, tenía conocimientos de japonés, tagalo y varias lenguas africanas. En su juventud fue un deportista ávido y un experto esquiador. Ha sido el primer papa en hacer un uso intensivo de los medios de comunicación, en especial de Internet, para hacer que llegue su mensaje a toda la humanidad y a todos los sitios, además de tener acercamientos con líderes de religiones tales como la judía, musulmana, ortodoxa y tibetana, a través del Dalai Lama, entre otras. La mujer dentro de la Iglesia Católica. La posición de la mujer dentro de la Iglesia Católica, en su vertiente doctrinal, reafirmó la doctrina católica de que la mujer no puede ser ordenada sacerdote. Y en su vertiente administrativa y de gobierno, la estructura de la Iglesia, formada íntegramente por hombres ordenados, no tiene ninguna mujer en ningún puesto relevante. Paradójicamente, el pontificado de Juan Pablo II es el que más avances ha tenido en cuanto a la posición de la mujer en la Iglesia Católica. Algunas mujeres llegaron a representar a la Iglesia de modo oficial en conferencias internacionales. Fue además el primer papa de la historia que escribió un documento extenso dedicado a la dignidad de la mujer, en donde se puede leer: en el año mariano, la Iglesia desea dar gracias a la Santísima Trinidad por el misterio de la mujer y por cada mujer. La mujer constituye la medida eterna de su dignidad femenina por las maravillas de Dios, que en la historia de la humanidad se han cumplido en ella y por medio de ella. En definitiva, no se ha obrado en ella y por medio de ella la más grande que existe en la historia del hombre sobre la tierra, es decir, el acontecimiento de que Dios mismo se ha hecho hombre y decide nacer por medio de una mujer. María es hija, es esposa, es madre, es corredentora. Documento de San Juan Pablo II. Aparte de sus 14 encíclicas, con Juan Pablo II se han publicado los nuevos códigos de derecho canónico latino, 1983, y el oriental, así como el Catecismo Universal de la Iglesia Católica en 1992, fruto del Sínodo Especial de Obispos de 1985 dedicado al Concilio Vaticano II. Publicó 4 libros de poesía, discografías, documentales y largometrajes.
San Juan Pablo II visita Costa Rica. Imposible no citar la visita de San Juan Pablo II a Costa Rica. Insertamos una nota en nuestra redacción. Es un dato relevante e inolvidable para los costarricenses. Damos un espacio para esta remembranza histórica, la cual fue de gran bendición. Aconteció en aquel mes de marzo de 1983 y el totus tus fue eco para todo Centroamérica. El autor. A Juan Pablo II le dieron la bienvenida en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría el expresidente Luis Alberto Monge, ministros, diputados y autoridades de la Iglesia. Para esta ocasión se le construyó un vehículo blindado que todavía hoy se conserva en las bodegas del Museo Nacional. Fue recibido por el señor Luis Alberto Monge Álvarez, quien de Dios goza, y su señora esposa Doris Yankele Wisberger. Fungió como presidente de Costa Rica en el periodo 1982-1986 y por el excelentísimo Monseñor Román Arrieta Villalobos, también quien de Dios goce, arzobispo arquidiocesano. Discurso del Santo Padre Juan Pablo II en su llegada al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría aquel miércoles 2 de marzo de 1983. Doy gracias a Dios que me trae de nuevo a este continente americano. Después de las precedentes visitas a otros países americanos de los que conservo tan vivos recuerdos, esta vez mis pasos de peregrino apostólico se dirigen a esta área geográfica de América Central. En ella he pensado tanto desde hace tiempo y ha estado con frecuencia en el centro de mi recuerdo, inquietudes y reflexiones. Me acoge en la primera etapa la querida tierra de Costa Rica, cuyo calurosa hospitalidad empiezo a experimentar desde mi llegada al aeropuerto Juan Santamaría. Por ello aflora en mi espíritu un sentimiento de profunda gratitud. Gracias, señor presidente, por su benévola acogida, por las nobles palabras que acaba de pronunciar, por la invitación que me hizo junto al episcopado costarricense para realizar esta visita. Muchas gracias. Mi saludo cordial y fraterno va también a los hermanos obispos del SEDAC. En primer lugar, a su presidente Monseñor Román Arrieta, pastor también de esta arquidiócesis de San José, que han venido a recibirme. En el mismo saludo incluyo a todos los sacerdotes, religiosas, religiosos, seminaristas y laicos comprometidos en la obra eclesial, así como a todos los hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos de Costa Rica, tierra de fecunda historia y amante de la paz. Mensaje a la juventud. Vengo a compartir con vosotros esta fraterna experiencia humana y eclesial, y a deciros una palabra que estoy seguro tendrá un fuerte eco en vuestro corazón generoso. Cristo, el eternamente joven, os necesita y os convoca en la Iglesia, verdadera juventud del mundo. Mensaje del Concilio Vaticano II a los jóvenes. Su visita fue un motivo muy especial, el cual promovió muchas vocaciones. Fue muy importante en la participación eclesial del país y para la visión de la Iglesia. Marcó el rumbo de orientación para muchos jóvenes en sus vidas y sus vocaciones. Juan Pablo II llegó a Costa Rica el 2 de marzo de 1983 y al día siguiente partió hacia Nicaragua. En su paso por el Hospital Nacional de Niños, saludó a los pacientes y transmitió sus saludos a los menores diciendo: un cariñoso abrazo en el que incluyo también a todos los niños que sufren en sus hogares o en otros centros hospitalarios, y a todos los enfermos adultos que en vuestras casas o en otros centros sanitarios padecéis el peso de la enfermedad. Su apostolado papal fue de especial atención y dedicación por los niños. En su discurso de despedida tomamos este extracto. Costa Rica me ha dispensado en estos primeros días de mi viaje apostólico a América Central una hospitalidad llena de calor, afecto y generosa disponibilidad.
Antes de dejar esta querida nación, cuyo recuerdo imborrable me llevo conmigo, repaso con la mente los actos más salientes de mi itinerario. La visita al Hospital Nacional de Niños, la solemne celebración litúrgica en la sabana con numerosísimos fieles, el encuentro en la catedral con el clero, el personal religioso y seminaristas, el entusiasmo que inunda el Estadio Nacional repleto de jóvenes, y la audiencia a los jueces de la Corte Interamericana de los Derechos del Hombre. En nuestra biografía agradecemos al buscador de internet de Google y hacemos las correspondientes atribuciones indicando las distintas direcciones web en las que hemos sustentado parte de la información que hemos suministrado a través de esta crónica. Promotor de la crónica: Escuela Bilingüe San Juan Pablo II. La licenciada Katia Campos Orozco, propietaria y directora administrativa de la institución San Juan Pablo II School. Un día vino la inspiración y junto a ella la revelación del proyecto académico infantil bilingüe. Planteamos bocetos, organizamos ideas y tomamos acciones. Con la ayuda de Dios y por la intercesión de Juan Pablo II se hizo posible y el proyecto hoy día está en su mayor apogeo. Bienvenida familia, porque en Juan Pablo II School estamos convencidos que la familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez primera los valores que les guían durante toda su vida. Ubicación geográfica: Juan Pablo II School se ubica en Agua Caliente de Cartago, Costa Rica. El código de país 506. Su número de teléfono fijo es 2591-8071. Dirección web: info@juanpablo2.ed.cr. Misión: contribuir con la educación integral y el cuidado de los estudiantes, proporcionando conocimientos e inculcando valores éticos y morales que permitan desarrollar estudiantes seguros de sí mismos y con los conocimientos requeridos para su desarrollo educativo. Visión: aspiramos a ser un centro de educación modelo, reconocido por la calidad técnica y humana de su personal, por la formación que imparte y conciencia ecología, que en su conjunto permita el desarrollo integral de sus estudiantes. 5 pilares sustentan nuestra educación: 100% bilingüe, tecnología, pensamiento creativo, enfoque ecológico, granja laboratorio, educating for the future. Nuestra escuela se distingue por exaltar los más sólidos valores éticos, morales, espirituales y cristianos. Aunados a ellos, nos ocupamos conscientemente de una formación académica e integral del niño y adolescente, quien en el futuro próximo formará parte de nuestra sociedad costarricense con opción de ser un profesional al servicio de la humanidad. Somos educación para el futuro. Juan Pablo II School. Teléfono 2591-8071. La calidad humana que caracteriza a la señora Katia Campos, directora y propietaria, es una de las principales virtudes con las cuales ella sustenta, motiva e inspira al personal administrativo y docente de la institución. Su don de gentes magnetiza en empatía y solidaridad con todas las personas a quienes trata por igual y en toda naturaleza fraterna. Promueve la sana convivencia, el diálogo coloquial en aras de una transparencia de la verdad, la justicia social, el orden, el respeto y la paz. Su personalidad y espiritualidad es muy afín al talante de San Juan Pablo II en Dios y en comunión del Santo Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Nada es casual. Se celebra la fiesta de la Semana de Juan Pablo II School del 17 al 20 de octubre.
Nuestro agradecimiento: faltarán páginas, siempre sobrarán notas, anécdotas, remembranzas y muchos acontecimientos propios de la vida testimonial de San Juan Pablo II. Asimismo, para destacar y resaltar muchos otros valores y virtudes de la capacidad emprendedora de la licenciada Katia Campos y el personal administrativo y docente, cada día suman testimonialmente en sus experiencias de vida, de fe y de esperanza, lo que en definitiva es honra, honor y gloria de Dios, a quien dedicamos esta crónica memorable. El autor: Juan Elicinio Brenes Piedra, historiador cartaginés. Teléfono: 84 87 28 82 63 37 0064. Recordamos que antes de estos números el código país 506. El fondo musical: Himnos Eucarísticos. Interpretación de la Banda Nacional de Cartago, Costa Rica, bajo la dirección del maestro licenciado Ricardo Vargas. Música grabada en el Salón de Ensayos del antiguo cuartel de Cartago. Grabación, producción y postedición: licenciado Ronald Guillén Marrero, maestro y profesor de música, vecino de San Rafael de Oriamono. Muchas gracias por su atención.